Muy buenos días, queridos alumnos, tengan todos ustedes. Bien, les doy la bienvenida pues al curso de química. El día de hoy tenemos un tema interesante que voy a necesitar, sí, en esta parte que presten mucho de su atención, ¿ya? Para evitar pues cualquier tipo bueno, que no puedan entender, ¿ya? Tienen que estar atentos. Muy bien. A continuación, entonces, te presentaré el tema de hoy. El día de hoy vamos a estudiar los óxidos básicos, ¿ya? Óxidos básicos. Muy bien, vamos a ver entonces qué cosas son óxidos básicos. Los óxidos básicos o óxidos, ¿ya? Son compuestos binarios, que resultan de la unión de ¿qué? De un elemento químico con el oxígeno, ¿ya? Entonces, la unión de un elemento químico cualquiera con el oxígeno, ¿ya? Por eso se dice compuestos binarios, porque hay dos, ¿no? Dos elementos en sí. El oxígeno y un elemento químico, ¿no? Entonces, ahí tú ves en el cuadro, dice, el elemento químico más oxígeno me da óxido, un óxido. Entonces ahí ves, un metal más oxígeno me va a dar un oxígeno básico. Disculpe, un óxido básico, ¿ya? Entonces, metal más oxígeno, óxido básico. Óxido básico. Y mira, tienes que tener en cuenta algo muy importante. La fórmula, ¿ya? Entonces, si yo no sé esta fórmula, no voy a saber aplicar mis ejercicios. Entonces, hay que aprender bien la fórmula, ¿ya? M más X, ahí dice M elevado a la más X, ¿sí? Más el oxígeno elevado a la menos 2, ¿sí? Ahora, ¿por qué se dice elevado más 2? Menos 2 tiene el oxígeno y el otro M más X, ya. M se está colocando a un metal, ¿sí? Ya, a un elemento químico que es un metal. Ese más X representa el número de átomos que pueda tener el elemento, ¿ya? Ahora, el oxígeno ya tiene su número de átomo, tiene menos 2, ¿sí? Entonces, por eso lo conocemos al oxígeno como 2, ¿ya? O O2 dice, ¿no? Oxígeno. Entonces, ahora, ¿cómo se hace? Se revierte esto, ¿ya? Entonces, en este caso, M, que vendría a ser el elemento del metal, ¿no? M solamente es un supuesto, o sea, una idea que te están dando. Haz de cuenta que puede reemplazarse por un elemento químico, ¿no? ¿Ya? M. Entonces, M tendría el número del oxígeno, su número de átomo, 2, y oxígeno tendría el número de átomo de M. En este caso MX, porque X no sabemos cuánto tiene ese M, ¿no? Entonces, ese es solamente un ejemplo, ¿ya? Pero es fórmula, ¿ya? La fórmula se trabaja de esa manera. O sea, con esta fórmula se va a trabajar los ejercicios que vamos a tener. ¿Qué van a cambiar de posición? Solamente los que están en exponentes, ¿no? Bueno, yo lo digo exponentes porque está hacia arriba, ¿no? Entonces, estos exponentes van a cambiar de posición hacia abajo. Como tú ves ahí, M2OX, ¿sí? Entonces, cambian hacia abajo y se eliminan los signos, ¿ya? Entonces, en este caso, esta fórmula la vamos a aplicar en nuestros ejercicios, ¿ya? Es importante, entonces. Quiero que me entiendas. La fórmula es M elevado a la más X más, o sea, es la suma de oxígeno que tiene elevado a la menos 2, ¿sí? Y ese menos 2 o el más X se llaman número de átomos, ¿ya? Número de átomos. Entonces, cambiando de posición, la misma palabra, o sea, la misma fórmula, M y O no han cambiado, siguen ahí.
lo que cambia son los exponentes, ¿no? Pasan a la parte de abajo, ¿sí? Entonces, el oxígeno le da a M sus 2 números de átomos y de M le da al oxígeno su X número de átomos, porque no sabemos cuánto, ¿sí? Es que M solamente es un metal, o sea, se está dando un supuesto, un ejemplo nada más, ¿ya? Entonces vamos a entenderlo mejor con el ejemplo que más adelante vamos a llevar. Seguimos. Bien, ahora entramos a lo que es la nomenclatura IUPAC, ¿ya? La IUPAC, así se dice. IUPAC se pronuncia, pero es IUPAC. Primeramente quiero que sepas que es una nomenclatura, ¿ya? La nomenclatura es un conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan ¿para qué? Para nombrar los compuestos químicos, ¿ya? Entonces, y ahora, la IUPAC, Miss. La IUPAC, ya. La IUPAC es la máxima autoridad en esta materia, dice, y se encarga de establecer las reglas correspondientes, ¿ya? Bueno, hay cosas que a veces más adelante lo van a llevar ustedes, ¿no? Un poco más extenso este tema sobre la nomenclatura IUPAC, ¿no? Ahorita si les hablo, las voy a enredar. Por eso mejor prefiero decirles solamente cosas pequeñas para que tengan una idea, ¿ya? Entonces, la nomenclatura IUPAC dice, va a utilizar ¿qué cosa? Prefijos matemáticos de acuerdo a la cantidad de átomos que tenga un elemento, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos en el cuadro la cantidad de números de átomos que puede tener un elemento, ¿no? El que tiene 1, el prefijo que se utiliza es mono, ¿ya? El prefijo matemático. El que tiene 2 números de átomos, en este caso el oxígeno tenía 2, ¿no? Entonces, el prefijo que se utiliza es di. El que tiene 3, tri. El que tiene 4, tetra. El que tiene 5, pen, ¿no? Pent. ¿Ya? Pen de penta. El que tiene 6, ex. El que tiene 7, hept de hepta. El que tiene 8, octa, ¿no? Ya, sí. El que tiene 9 se le dice nona. Y el que tiene 10 número de átomos se le dice deca. ¿Ya? Bueno, este cuadro es importante que lo sepan, ¿ya? Entonces hay que ir practicando en casa, sabiendo, el que tiene un número de átomos se dice mono, el que tiene dos átomos se dice di, 3 átomos tri, 4 átomos tetra, así. Vamos aprendiendo este cuadrito, es muy importante, chicos, ¿ya? Muy bien, seguimos. Muy bien, aquí nos encontramos con los ejemplos que les decía yo, ¿ya? Tenemos el primer ejemplo. Mi ejercicio es Na más 1 más el oxígeno menos 2, ¿ya? Na dice, un número de átomo positivo. Y el oxígeno tiene 2 números de átomos negativos. Entonces, siempre el oxígeno va a tener sus 2 números de átomos negativos, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Como un óxido se está formado, no hice por un compuesto, ¿no? Ya, entonces, donde el elemento químico más el oxígeno forman un óxido, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a ver, tenemos ahí, Na es el sodio, ¿ya? Es la fórmula el símbolo químico de sodio. Entonces, en este caso, sodio tiene un número de átomo y el oxígeno 2, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué se ha hecho? Las flechitas que tú ves ahí indica el cambio de posición de la parte de arriba, ¿ya? La que está más 1 menos 2, ¿sí? Ya. Entonces, Na normal va a pasar con su número atómico, su número de átomos de oxígeno. ¿Cuánto tiene el oxígeno? Tiene 2, ¿sí o no? Entonces, Na pasa con sus 2 números de átomos
pero eso sí, ya no va arriba, va abajo, como lo ven ahí en el ejemplo, en la imagen, mejor dicho. Y el oxígeno va a pasar con el número de átomos del sodio, o sea, de Na. ¿Cuánto tiene Na? Más 1, ¿sí o no? Ya, ese más 1 se sobreentiende, 1 ya no se coloca. Haz de cuenta que oxígeno tiene 1, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedó? Na2 O, ¿no? O, que es el oxígeno. Entonces, ¿a esto cómo lo llamamos? Siempre no te debes de olvidar que la O es el que va a iniciar, o sea, nos vamos a dar cuenta en la O, porque está formando un óxido, ¿ya? Entonces, O tiene solo 1, ¿sí? Y según nuestra tablita que hemos visto en la clase anteriormente, ¿ya? ¿Cómo se le dice a un elemento que tiene 1 nada más? Un número de átomo se le dice mono, ¿sí? Entonces, en este caso, mono al oxígeno, a un óxido se le diría monóxido, ¿sí? En un óxido se le llama con mono, monóxido. Ahora, ¿monóxido de qué? ¿Por qué disodio dice ahí? Su nombre de toda esta fórmula de acá, Na2O, se les llama monóxido de disodio. Ahora quiero que entiendas. ¿Monóxido de dónde hemos sacado? De la O, porque quedó con 1. Y según la tablita, número de átomo que tiene un elemento 1, se le dice mono. Monóxido, entonces. ¿Monóxido de quién? ¿Por qué dimis? Porque sodio tiene 2 números de átomos. Entonces, el 2, ¿cómo se dice? Di. Entonces, es disodio. Monóxido de disodio. ¿Ya? Na es sodio. Pero como tiene 2 números de átomos, ¿cómo lo llamamos? Disodio. ¿Ya? ¿Entendiste el 1? A ver, vamos a ver con el siguiente ejemplo. Ya. El primer ejemplo ya te expliqué. Monóxido de disodio. Ahora vamos a ver con el siguiente ejemplo. ¿Ya? Ca tiene más 2, más oxígeno menos 2. ¿Ya? O sea, quiere decir, Ca significa el símbolo del elemento químico calcio. Calcio tiene 2 números de átomos positivos y oxígeno tiene 2 números de átomos negativos. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora invertimos, pues como hemos aprendido en las flechitas. ¿Quién baja? Los exponentes van a bajar hacia abajo, ¿sí? Al otro costado normal, Ca baja con 2 porque es su número de átomos de oxígeno, y oxígeno también va a tener de calcio sus 2 números de átomos. Número de átomos 2. Entonces, simplificamos 2 y 2 porque ahí está. Calcio tiene 2, oxígeno 2. Entonces vamos a simplificar. Simplificando queda 1, 1 cada uno, ¿sí? El 2 tachamos, queda 1 de calcio. Oxígeno tachamos 2, queda 1 también. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos CaO. Nada más quedó así, porque el 1 no se coloca. Se sobreentiende que cada elemento tiene 1. Calcio Ca 1 y oxígeno 1. En este caso, vayamos cómo se vuelve en óxido. Hemos dicho bien claro, todo elemento que termina en la O, porque es un óxido, ya se ha formado un óxido. Entonces, tiene 1 oxígeno, entonces se le llama monóxido, ¿sí? ¿Monóxido de qué? De calcio. Ahí sí le llamamos calcio, no lo podemos llamar de monocalcio, porque el elemento que va anterior no se le nombra cuando lleva un número de átomos, no se le puede nombrar, solamente va directo su nombre. Pero si tiene 2 calcio, si tiene dos número de átomos, ahí sí diríamos monóxido de dicalcio, ¿no es cierto? Di es 2, dicalcio diríamos.
pero en este caso como es uno solo, entonces solo se coloca su nombre nada más, ¿ya? Al siguiente elemento, no en la que es oxígeno, ¿ah? Porque el oxígeno se transformó a un óxido porque es un compuesto, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso quiero que tengan en cuenta. Ahora pasamos al tercer ejemplo. Al más 3 más O menos 2. Aquí tenemos al aluminio, ¿ya? El símbolo químico de aluminio, Al. ¿Cuánto tiene aluminio? Tiene 3 números de átomos positivos. Más el oxígeno, ¿cuántos números de átomos tiene? Tiene 2 números de átomos negativos. Al cambiar, ya saben que lo que está como exponente bajan, entonces cambiamos. Aluminio tendrá los 2 números de átomos del oxígeno y el oxígeno tendrá los 3 números de átomos del aluminio. ¿Ve? Solamente el numerito de arriba baja ya sin los signos, ¿ya? Sin los signos. Eso también tengan en cuenta, ya no se ponen signos, ¿ya? Signo más ni menos. ¿Ya? Entonces queda así. Al2O3. ¿Y cómo se llama este elemento? Disculpen, ¿qué tipo de óxido hemos formado? Oxígeno. ¿Cuánto tiene? 3. ¿Y qué me dice el cuadro? Los que tienen 3 átomos se le llama tri. Como estamos estudiando el tema de óxidos, trióxido. ¿De quién? ¿De aluminio será? No, porque aluminio tiene 2 acá. Entonces, ¿cómo se le llama 2 en el cuadro? Di. Entonces, trióxido de dialuminio. Dialuminio, porque tiene 2 mis. Ya, no se olviden, ahí tiene 2 números de átomos el aluminio. Dialuminio. Muy bien, chicos, espero que este temita lo hayas entendido. No estamos en lo presencial para enseñarte en una pizarrita, pero mis amores, me he dado el tiempito para explicarte los ejemplos, ¿ya? Muy bien, seguimos ahora. Mira, ahora tienes acá un cuadrito de elementos químicos con sus símbolos. Estos elementos químicos son metálicos, los metálicos, ¿ya? O sea, los metales, principales elementos metálicos, o sea, son metales, ¿ya? Entonces, estos elementos tenemos que saberlo, aprendernos su simbología, porque de ello vamos a trabajar en la retroalimentación, también de repente en ejercicios más adelante, ¿ya? Entonces, es importante, pero ¿para qué, Miss? Para que tú sepas, pues, porque con estos elementos justamente son los que más vamos a utilizar para el grado de ustedes. Sodio, su símbolo es Na. Potasio, su símbolo es K. Litio, su símbolo es Li. Berilio, su símbolo es Be. Calcio, su símbolo es Ca. Cobre, su símbolo es Cu. Aluminio es Al. Oro es Au. Zinc, Zn. Hierro, Fe. Plata, Ag. Magnesio, Mg. Mira, importante que sepas estos elementos químicos con sus símbolos, ¿ya? Entonces no olvidarte también el cuadrito de la nomenclatura IUPAC. Aprendan bien los números de átomos y cuáles son esos prefijos que vamos a utilizar para hacer los ejercicios. Bien, a continuación vamos a trabajar nuestra retroalimentación, ejercicios que están en el libro, y vamos a aprender un poco más también, aplicando lo que hemos aprendido el día de hoy.